Era solo un perro callejero, pero fue el único que notó que había un niño llorando en la oscuridad. Parece increíble, ¿verdad? Pero lo que sucedió en esa casa abandonada, rodeada de silencio, barro y miedo, cambió para siempre las vidas de un niño autista olvidado, un profesor jubilado desacreditado y un perro que nadie quería, hasta que se convirtió en un héroe. Esta historia te conmoverá más de lo que imaginas. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta desde dónde lo ves. Porque hoy descubrirás que los héroes no siempre tienen capa, a veces tienen 4 patas. En una tarde sofocante, típica de la campiña de Suchitoto, donde el aire transportaba el dulce aroma de mangos maduros y el incesante zumbido de los insectos, era la banda sonora constante. La apacible rutina del pueblo rural se vio sutilmente perturbada por un perro callejero. No era un perro cualquiera. Toby, como todos lo conocían, tenía una mirada que parecía reflejar años de sabiduría, y sus movimientos, aunque ágiles, transmitían una calma que desmentía su naturaleza callejera. Ese día, sin embargo, su habitual tranquilidad dio paso a una agitación inusual. No ladraba estridentemente, pero sus gemidos bajos e insistentes, acompañados de una forma de arrastrar las patas sobre el suelo de tierra, delataban una profunda angustia que los residentes, acostumbrados a su discreta presencia, no pudieron descifrar de inmediato. Era como si el tiempo, que en aquellas tierras transcurría sin prisa, hubiera acelerado repentinamente su paso, impulsado por la silenciosa urgencia de Toby, quien parecía cargar con un secreto demasiado pesado para sus pequeños omóplatos. Sus ojos, normalmente astutos y curiosos, ahora estaban fijos en algo invisible para los humanos, una llamada que solo él parecía oír en el vasto silencio de la tarde. Doña Mercedes, con su cabello canoso siempre impecablemente recogido en un moño y la mirada serena de quien ha visto muchas primaveras, fue la primera en notar el cambio en el comportamiento de Toby. Ella, una maestra jubilada, cuya bondad era tan arraigada como los árboles centenarios que daban sombra a su casa, siempre había tenido una conexión especial con los animales, y Toby, en particular, parecía sentir una devoción casi filial por ella. Ese día, la inquietud del perro la sorprendió. No la dejaba sola. La seguía por la cocina mientras preparaba el café de la tarde, gateaba sobre sus piernas cuando se sentaba en el porche a coser, e incluso intentó jalarle el dobladillo de la falda con la boca, un gesto que rara vez mostraba. Era un comportamiento desesperado, casi humano en su súplica, que contrastaba con su naturaleza observadora. Doña Mercedes intentó descifrar qué quería, ofreciéndole agua fresca, un trozo de tortilla que le encantaba, pero nada parecía calmar su creciente agitación. El instinto de la vieja maestra le decía que no era hambre ni sed. Había algo más profundo, algo que Toby intentaba comunicar con toda la fuerza de su pequeño cuerpo y su gran alma. La insistencia de Toby llegó a un punto que doña Mercedes ya no pudo ignorar. Se negó a separarse de ella. Sus gemidos se hicieron más fuertes, un gemido apagado que cortaba el aire caliente. Empezó a caminar hacia la calle, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás, como invitándola a seguirlo. Era una invitación silenciosa, pero cargada de una urgencia que doña Mercedes sintió en el corazón. Dejó la costura, con la aguja aún clavada en la tela, y sin dudarlo, siguió al perro. Conocía bien el pueblo y cada uno de sus atajos, pero la dirección que tomó Toby no era la habitual para sus paseos matutinos o vespertinos. La condujo hacia las afueras, hacia la parte más remota, donde las casas eran más dispersas y algunas ya se habían derrumbado con el tiempo, invadidas por la vegetación. A cada paso, Toby apretaba el paso, con la mirada fija en el destino, una mezcla de esperanza y desesperación en su valiente figura. Doña Mercedes,
Aunque confiaba en el perro, sintió una punzada de aprensión, una premonición de que el camino que tomaban no era un simple paseo, sino la puerta de entrada a algo desconocido y tal vez inquietante. El sendero se extendía por senderos estrechos, donde el polvo rojizo se elevaba a cada paso, y las sombras de los árboles parecían extenderse como brazos invitantes al caer la tarde. Toby no aminoró el paso. Su pequeña cola, que antes había estado agitada, ahora bajaba un poco, como si el peso de la misión que llevaba se hiciera más evidente. La condujo a la parte más aislada del pueblo, donde los restos de viejas casas, algunas de adobe, otras de madera podrida, se fundían con el paisaje rústico. La vegetación silvestre comenzaba a apoderarse de los muros, y el silencio solo era interrumpido por el lejano croar de las ranas y el canto de algún pájaro nocturno que iniciaba su concierto. El aire allí era más denso, cargado de un olor a moho y abandono. Doña Mercedes notó que las luces del pueblo, que antes eran visibles, ahora se apagaban tras los árboles, y la sensación de aislamiento aumentaba con cada metro. La confianza en Toby era la única brújula que la guiaba en ese crepúsculo que se avecinaba, en un territorio que, aunque familiar por su cercanía, ahora parecía extraño y envuelto en un velo de misterio. Finalmente, Toby se detuvo frente a una casa. No estaba en ruinas como las demás, pero verla le provocó una sensación de desolación que le recorrió la espalda a doña Mercedes. Las ventanas estaban oscuras y rotas, algunas tablas sueltas se mecían con la ligera brisa, y la puerta de madera, antaño de un azul vibrante, estaba descolorida y entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada. La fachada, antaño pintada de un alegre amarillo, ahora mostraba oscuras manchas de humedad y moho, y la maleza trepaba por las paredes como si intentara devorarla por completo. El silencio que emanaba de aquella estructura era más denso que el de las otras casas abandonadas. Era un silencio que gritaba ausencia, que parecía absorber cualquier sonido que se acercara, dejando solo un eco vacío. Toby se detuvo y miró a doña Mercedes, con los ojos pidiéndole que entrara, pero había un temblor en su pata, una vacilación que delataba el miedo y la urgencia que sentía, como si él mismo se enfrentara a la inminencia de algo perturbador dentro de aquellas paredes. El corazón de doña Mercedes latía con fuerza en su pecho. Una maestra jubilada, acostumbrada a la rutina de los libros y a las sonrisas de los niños, jamás habría imaginado que un día un perro la guiaría a un lugar así. El silencio que se extendía desde la casa abandonada parecía absorber los últimos vestigios de luz, y la oscuridad dentro del edificio era casi palpable, una invitación sombría. Dudó un momento, su razón luchando contra el instinto que Toby había despertado en ella. Pero la persistencia del perro, sus ojos implorantes de ayuda, fueron más fuertes que cualquier aprensión. Respirando hondo, doña Mercedes empujó la puerta chirriante que se abrió con un gemido lastimero, revelando un interior aún más oscuro. El aire dentro era pesado, rancio y olía a abandono. El polvo y las telarañas lo cubrían todo en el suelo y la tenue luz que entraba por las grietas de las tablas apenas iluminaba la habitación. La maestra sintió un escalofrío, pero continuó, llevada por la convicción de que allí le esperaba algo muy importante, algo que Toby había sentido y que ahora ella empezaba a sentir también. La maestra entró en el salón principal, sus ojos adaptándose poco a poco a la oscuridad. El lugar era un revoltijo de muebles cubiertos de sábanas sucias, como fantasmas silenciosos, y los pocos objetos que aún quedaban parecían olvidados en el tiempo. Toby, que había entrado primero, empezó a olfatear el suelo, sus movimientos ahora más rápidos, más decididos. No se detuvo, como si siguiera un rastro invisible, un aroma que solo él podía discernir en ese aire estancado.
Con cada paso, la tensión de doña Mercedes aumentaba. El silencio era tan opresivo que podía oír los latidos de su propio corazón. Toby se detuvo de repente frente a un rincón oscuro donde el suelo pareció hundirse ligeramente. Arañó el suelo con las patas, dejó escapar un gemido bajo, casi un quejido, y empezó a empujar con el hocico una vieja tabla de madera que estaba suelta en el suelo. La tabla, pesada y cubierta de polvo, se movió con dificultad, revelando una abertura oscura, un agujero que se adentraba en la tierra. Era un sótano, un lugar de secretos y oscuridad, y la aprensión de doña Mercedes se convirtió en miedo gélido. El olor que subía del sótano era a tierra húmeda, a moho, y un ligero olor que doña Mercedes no pudo identificar de inmediato, pero que le hizo sentir un nudo en la garganta. Toby, sin dudarlo, intentó bajar por la abertura, pero la oscuridad era total, y necesitaba ayuda para bajar, una ayuda que esperaba con ansias de doña Mercedes. La maestra, aún con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló y con esfuerzo retiró la tabla por completo. La tenue luz que entraba por las ventanas rotas era insuficiente para iluminar el fondo del agujero. Palpó la pared, buscando algo que pudiera usar como apoyo, y sus dedos encontraron una vieja lámpara de queroseno, polvorienta, pero aún intacta. Con manos temblorosas, doña Mercedes encendió la mecha, y la llama, aunque pequeña, proyectó una luz parpadeante sobre el interior del sótano. Lo que vio le heló la sangre. Un frío que provenía no solo de la humedad del lugar, sino de la escena que poco a poco se revelaba dentro de aquel espacio estrecho e insalubre. La luz de la lámpara danzaba sobre las paredes húmedas del sótano, revelando un espacio estrecho con el techo bajo y suelo de tierra. El olor a humedad era más intenso allí, mezclado con un olor metálico y sucio casi insoportable. Y entonces doña Mercedes lo vio. Acurrucado en un rincón, abrazando las rodillas contra el pecho, había un niño. Era Pedrito, el hijo de Rosa Elena, un niño que el pueblo conocía como especial, con una forma de comunicarse que solo unos pocos entendían. Estaba allí, su pequeño cuerpo temblando, los ojos abiertos de miedo, el rostro sucio y demacrado, el cabello enredado. Parecía frágil, casi transparente, y verlo en ese lugar oscuro y frío era desgarrador. No había mantas, ni agua, ni comida a la vista. La lámpara iluminó brevemente un vaso volcado y un plato vacío junto a él, claras señales de que llevaba allí mucho tiempo, sin ningún tipo de cuidado. Toby, que había bajado enseguida, empezó a lamerle la cara al niño, un gesto de cariño y consuelo que pareció calmar un poco el temblor de Pedrito, quien emitió un gemido bajo, casi inaudible, un sonido de dolor y abandono que resonó en el corazón de doña Mercedes. Ese pequeño ser, tan vulnerable, estaba allí, olvidado, y la mente de la maestra empezó a dar vueltas, intentando comprender cómo un niño tan pequeño y especial había acabado en ese lugar desolado. Doña Mercedes sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no solo por la escena en sí, sino por la absoluta falta de humanidad que representaba. Ese niño, Pedrito, era conocido por su delicadeza, por su particular forma de ver el mundo, y verlo en ese estado de abandono fue como un puñetazo en el estómago. No lo dudó. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano para sus huesos cansados, bajó los pocos escalones improvisados hasta el sótano, con la lámpara en una mano y extendiendo la otra hacia el niño. Toby seguía lamiendo la cara y las manos de Pedrito, como si intentara absorber todo su dolor. Un ángel guardián de 4 patas. Pedrito, al sentir acercarse la mano de doña Mercedes, se encogió aún más, un reflejo de miedo que la hizo retroceder un poco para no asustarlo aún más. La maestra, con una voz tan suave que apenas rompía el silencio del sótano, comenzó a hablarle, usando las palabras que sabía que lo calmarían, las palabras que usaba cuando la visitaba en casa. «Pedrito, mi amor, ¿estás bien?
Doña Mercedes vino a buscarte. Toby te encontró, mi pequeño. Ahora estás a salvo. Las palabras, pronunciadas con una ternura que solo una madre o una maestra cariñosa podían mostrar, comenzaron a penetrar la burbuja de miedo que rodeaba al niño, y lentamente, muy lentamente, Pedrito la miró. Un destello de reconocimiento en medio del terror que aún lo atenazaba. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta. Y, sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. Rescatar a Pedrito del sótano no fue fácil. El niño, aún en shock y visiblemente debilitado por el hambre y el miedo, apenas podía moverse por sí solo. Doña Mercedes, con la valiosa ayuda de Toby, quien se acurrucó a sus pies como un escudo protector, necesitó toda su fuerza, tanto física como emocional, para convencerlo de que saliera de aquel lugar oscuro. Cada pequeño movimiento de Pedrito iba acompañado de un gemido, una manifestación de dolor y agotamiento que le oprimía el corazón. Lo mecía suavemente, murmurando palabras de cariño y consuelo, mientras Toby lamía las sucias manitas del niño, como para infundirle algo de su propia vitalidad. La salida del sótano, un agujero oscuro que parecía la boca de una pesadilla, fue todo un reto. Doña Mercedes, con la ayuda de una vieja cuerda que encontró en un rincón de la casa, levantó con cuidado a Pedrito y lo alivió cuando el niño por fin sintió el aire de la noche en la cara, a pesar del miedo. El alivio de doña Mercedes al ver a Pedrito libre del cautiverio fue inmenso, pero la imagen del niño en su estado vulnerable quedó grabada en su memoria, un recordatorio de lo cruel que podía ser el mundo, incluso en los pueblos más pacíficos. En cuanto Pedrito salió sano y salvo del sótano, envuelto en una manta improvisada por doña Mercedes, la maestra comprendió la urgencia de la situación. El niño tenía fiebre, la piel pálida y deshidratada y sus labios agrietados delataban la falta de agua. No había tiempo que perder. Necesitaban llevarlo a casa, a un entorno seguro y acogedor, donde pudiera recibir sus primeros cuidados. Toby, percibiendo la urgencia, corrió delante, mostrándole el camino de regreso al pueblo. Doña Mercedes lo siguió, cargando a Pedrito en brazos, sintiendo el frágil peso del cuerpo del niño y el calor de la fiebre que lo consumía. El viaje de regreso, bajo la tenue luz de la lámpara y el oscuro manto de la noche, parecía infinitamente más largo que el de ida. Cada paso era una plegaria silenciosa, una súplica para que las fuerzas del niño no flaquearan. Sintió la inmensa responsabilidad sobre sus hombros. La vida de ese niño vulnerable ahora dependía de su agilidad y de su capacidad para cuidarlo. La llegada de doña Mercedes con Pedrito en brazos a su pequeña casa en el pueblo causó una silenciosa conmoción. Las pocas luces que aún quedaban encendidas en las ventanas de los vecinos se encendieron rápidamente y comenzaron a aparecer rostros curiosos y aprensivos. La noticia de la desaparición de Pedrito se había extendido por toda la comunidad y la preocupación por el niño autista era palpable. Al ver la figura de doña Mercedes, una anciana, cargando al niño, una mezcla de alivio y asombro se apoderó de los residentes. Se acercaron, ofreciendo ayuda, preguntando qué había sucedido. Doña Mercedes, con la voz entrecortada por la emoción y el cansancio, solo pudo murmurar unas palabras, explicando que Toby había encontrado a Pedrito en una casa abandonada. La escena era conmovedora. La maestra cansada, el niño con fiebre y el perro héroe, jadeando pero moviendo la cola suavemente, como si supiera que su misión había sido cumplida. La solidaridad de la comunidad comenzó a manifestarse de inmediato, en miradas de apoyo y ofrecimientos de ayuda, todos testigos silenciosos del milagro que acababa de ocurrir. Dentro de la casa, doña Mercedes actuó con la prontitud y la sabiduría que le otorgan sus años de experiencia.
Pedrito fue cuidadosamente recostado en su propia cama, suave y limpio, en marcado contraste con el suelo de tierra del sótano. La maestra comenzó a limpiarlo con delicadeza, retirando la suciedad y el moho que cubrían su cuerpo, y con cada roce notaba la fragilidad del niño, sus costillas expuestas, sus brazos delgados. Preparó una infusión caliente con propiedades calmantes e hidratantes y se la ofreció pacientemente a Pedrito en pequeñas cucharadas. El asustado niño se mostró reacio al principio, pero el dulce aroma de la infusión y la suave voz de doña Mercedes lo tranquilizaron. Toby, que no se apartó de su lado ni un minuto, se acostó junto a la cama, observando cada movimiento, como un guardián silencioso, cuya presencia tranquilizadora le ofrecía un consuelo inestimable. Doña Mercedes sabía que la noche sería larga, pero con cada pequeño sorbo de té que Pedrito tomaba, con cada temblor que se calmaba, renacía la esperanza, un hilo pequeño y frágil que se fortalecía en la oscuridad del amanecer. Mientras Pedrito dormía intranquilo, con la fiebre aún consumiéndolo, doña Mercedes se sentó a su lado, observando la frágil respiración del niño. La casa, antes un remanso de paz, ahora parecía envuelta en un silencioso suspenso, a la espera de un desenlace incierto. Fue entonces cuando la verdad de lo sucedido comenzó a desvelarse en su mente. El sótano, el niño solo, la ausencia de su madre, Rosa Elena, la intuición de que algo mucho más grave se escondía tras el secuestro, la invadió. Pedrito no había desaparecido por casualidad, se lo habían llevado. Preguntas bullían en su mente. ¿Quién haría algo tan cruel a un niño tan indefenso? ¿Por qué Pedrito? La bondad innata de doña Mercedes se transformó en una indignación silenciosa, la determinación de que la verdad saldría a la luz. Sabía que había que avisar a la policía, pero antes que nada, Pedrito necesitaba estabilizarse. El pueblo era pequeño y los rumores corrían rápido, pero la maestra sabía que esta historia era diferente. Tenía un peso que iba más allá de una simple desaparición, y la sensación de que algo siniestro se cernía sobre su chitoto se hacía cada vez más fuerte. La mañana trajo consigo una tenue luz, pero con ella llegó la cruda realidad del estado de Pedrito. La fiebre había bajado un poco, pero el niño seguía débil y confundido, con la mirada vidriosa y la mente en otra parte que solo él conocía. Doña Mercedes, agotada pero decidida, sabía que necesitaba ayuda profesional. Llamaron al médico del pueblo, un hombre mayor con la experiencia de quien había cuidado a su hijo durante generaciones. Examinó a Pedrito con atención. Su expresión seria confirmó los peores temores de la maestra: deshidratación severa, desnutrición y un evidente trauma psicológico. Las horas pasadas en el sótano habían dejado profundas cicatrices. El médico, en voz baja y tranquila, recomendó reposo absoluto, hidratación constante y atención minuciosa, consciente del autismo del niño y de cómo esto intensificaba la delicadeza de su condición. La noticia corrió por el pueblo como un río desbordado, llevando a cada casa la gravedad de la situación de Pedrito, y con ella la certeza de que algo terrible había sucedido para que un niño estuviera sometido a tal sufrimiento. Mientras Pedrito recibía primeros auxilios y el pueblo se movilizaba para el rescate, la noticia de su aparición y las circunstancias en las que fue encontrado llegó a oídos de la Policía Nacional Civil. Los agentes no tardaron en llegar a casa de doña Mercedes. El ambiente en el pequeño pueblo se volvió tenso. La presencia de la policía, con sus uniformes y patrullas, rompió la tranquilidad habitual de Suchitoto, haciendo aflorar la sensación de que la paz había sido robada. Comenzaron los interrogatorios, inicialmente con doña Mercedes, quien, a pesar de su cansancio, relató cada detalle del hallazgo: la agitación de Toby, el camino a la casa abandonada, el sótano oscuro y la imagen desolada de Pedrito.
La policía escuchó atentamente y sus expresiones, antes rígidas, ahora mostraban una mezcla de sorpresa e indignación. La historia de un perro guiando a una anciana para rescatar a un niño del cautiverio era algo inusual, casi increíble, pero la veracidad en la mirada de doña Mercedes no dejaba lugar a dudas. Era el inicio de una investigación que prometía revelar mucho más que una simple desaparición. La investigación de la Policía Nacional Civil comenzó a profundizarse y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una trama mucho más compleja y oscura de lo que nadie en el pueblo podría haber imaginado. La ausencia de Rosa Elena, la madre de Pedrito, quien había desaparecido días antes que su hijo, se convirtió en el punto central de la investigación. Ella, una mujer discreta pero con una fuerza interior notable, fue testigo crucial en un escándalo de corrupción. La policía pronto descubrió que Rosa Elena había denunciado la malversación de fondos públicos destinados a la educación básica, una causa por la que luchó con pasión. El vínculo entre la desaparición de Pedrito y la participación de su madre en el escándalo de corrupción era alarmantemente claro. El pueblo, que antes parecía un refugio, ahora revelaba sus capas más oscuras, donde el poder y la ambición se entrelazaban en redes de chantaje e impunidad, alcanzando incluso a los más inocentes, como Pedrito. El silencio que antes reinaba en Suchitoto dio paso a susurros de miedo e indignación. El nombre de don Anselmo Velázquez empezó a resonar en los pasillos de la investigación policial, un nombre que, para muchos en El Salvador, representaba un poder e influencia incuestionables. Él, un empresario sin escrúpulos, era el cerebro detrás del plan de desfalco, y Rosa Elena poseía documentos e información que podían desenmascararlo. La policía descubrió que don Anselmo, sintiéndose amenazado, había ordenado el secuestro de Pedrito. La crueldad de su plan fue impactante: usar la vulnerabilidad de un niño para coaccionar a su madre, obligándola a entregar las pruebas que lo incriminaban. Fue un acto de desesperación y maldad que expuso la cara más perversa de la corrupción. La noticia de la participación de un nombre tan influyente en la trama dejó al pueblo en shock, con el miedo mezclado con la revuelta. La gente comenzaba a comprender que la tranquilidad de Suchitoto era solo una fachada, y que bajo ella se extendía una red de intereses turbios, dispuestos a destruir vidas inocentes en nombre del poder y el dinero. La revelación de que don Anselmo Velázquez estaba detrás del secuestro de Pedrito ensombreció al pequeño pueblo, y la indignación se extendió como un reguero de pólvora. La comunidad, que anteriormente había luchado con la preocupación por la vida de Pedrito, ahora se encontraba confrontada con la cara más cruel de la injusticia y la impunidad. El caso de Pedrito y Rosa Elena se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción que plagaba no solo a Suchitoto, sino a todo el país. Los medios locales, anteriormente reacios a cubrir temas tan sensibles, ahora retomaron la historia, transformando la tragedia de una familia en un grito de justicia. El rostro de Pedrito, aunque marcado por el trauma, comenzó a verse como un rostro de esperanza, un recordatorio de la importancia de luchar contra aquellos que usan el poder para el mal. La determinación de doña Mercedes de cuidar a Pedrito y el coraje de Toby para salvarlo se convirtieron en un faro en la oscuridad, inspirando a la comunidad a unirse en la búsqueda de un futuro más justo y seguro para todos. La presencia de la policía y la gravedad de las acusaciones contra don Anselmo Velázquez transformaron el ambiente del pueblo. La tranquilidad de Suchitoto, antes casi una marca registrada, fue reemplazada por una inquietud velada. Las conversaciones en las plazas y mercados giraban en torno al escándalo, los riesgos que había corrido Rosa Elena y la inocencia de Pedrito, quien se había convertido en una víctima colateral de la avaricia. La gente comenzó a mirarse con recelo,
preguntándose quién más podría estar involucrado en la red de corrupción. El sentido de comunidad, que antes se había manifestado en fiestas y celebraciones, ahora se revelaba en una solidaridad silenciosa con doña Mercedes y el niño rescatado. El pueblo parecía contener la respiración, esperando el siguiente capítulo de esta historia, consciente de que el esclarecimiento de un crimen tan atroz traería consigo no solo justicia, sino también la ruptura de una serie de silencios que durante mucho tiempo habían enmascarado las verdades más oscuras de la región. La aprensión era palpable, ya que el pueblo, antaño un refugio, ahora se encontraba en el centro de una vorágine. En medio de toda la agitación, la figura de Marta, la madrina de Pedrito, comenzó a resurgir en la memoria de la comunidad. Se la había culpado de la desaparición del niño, un rumor cruel que se extendió como la pólvora, manchando su reputación y alejándola del pueblo. Los residentes la observaban con recelo y sospecha, y Marta, sintiendo el peso de esta injusta acusación, se había marchado, exiliada voluntariamente, incapaz de soportar el escrutinio y el dolor de ser vista como la villana. Ahora, con las nuevas revelaciones, la verdad sobre su participación salía a la luz, revelando algo mucho más oscuro que la simple culpa. Ella no era la secuestradora, sino víctima de coacción, y su historia estaba trágicamente entrelazada con la trama de corrupción. La comunidad, al enterarse de las amenazas que Marta había sufrido, comenzó a ver la situación de otra manera, con una mezcla de arrepentimiento y culpa por haberla juzgado con tanta rapidez y dureza. La verdad sobre Marta fue dolorosa e impactante. La investigación policial reveló que había sido coaccionada por los secuaces de don Anselmo Velázquez. Las amenazas eran claras y brutales. Si no cooperaba en el secuestro de Pedrito, su vida y la de su familia estarían en peligro. Se vio obligada a guardar silencio, viviendo con la culpa y el miedo constante, aterrorizada por las consecuencias si hablaba. El exilio autoimpuesto fue su única salida, un intento desesperado por protegerse a sí misma y a sus seres queridos de las garras de criminales tan despiadados. El descubrimiento de la verdad sobre Marta, la revelación de su condición de víctima, no solo cambió la percepción que el pueblo tenía de ella, sino que también arrojó una luz aún más cruda sobre la maldad de don Anselmo. Fue un vívido recordatorio de que la corrupción no se limitaba a la malversación de dinero, sino que tenía el poder de destruir vidas, manipular destinos y convertir a la gente común en peones de un juego perverso. La revelación de la coerción de Marta generó una mezcla de conmoción y compasión en el pueblo. Muchos se sintieron culpables por haberla juzgado tan precipitadamente, por haber permitido que los rumores reemplazaran la verdad. El regreso de Marta a su pueblo natal, impulsada por la necesidad de reencontrarse con Pedrito y Rosa Elena, y quizás buscar algún tipo de redención, fue un paso valiente. Sabía que enfrentaría el juicio de la comunidad, que las heridas del pasado aún estarían abiertas, pero la necesidad de reconectar con la niña que amaba y de exponer su propio dolor era más fuerte que su miedo. Su llegada sería un momento crucial, no solo para ella, sino para todo el pueblo, que tendría la oportunidad de confrontar sus propios prejuicios y comprender que la complejidad de las relaciones humanas y las decisiones difíciles a menudo acechaban bajo la superficie de lo visible. La anticipación de su regreso flotaba en el aire, una invitación a la reflexión y al perdón. A medida que se desvelaban la trama de corrupción y los detalles del secuestro de Pedrito, la salud de Rosa Elena, la madre del niño, se convirtió en una preocupación creciente. El estrés y el dolor causados por la desaparición de su hijo habían agravado su condición preexistente. Se encontraba en tratamiento contra el cáncer, que aunque controlado, era una batalla constante.
Las horas de angustia, el miedo a lo desconocido y el impacto de saber que su hijo había sido utilizado como moneda de cambio en un plan tan cruel le pasaron factura. Estaba debilitada, su cuerpo frágil y su mente agotada. La prioridad ahora era su recuperación física y emocional para poder reconectar con Pedrito e intentar reconstruir su vida destrozada. El pueblo, conmovido por el sufrimiento de Rosa Elena, se unió en oración y apoyo, sabiendo que el camino de la madre era tan importante como el de su hijo, en la búsqueda de un nuevo comienzo, de un rayo de esperanza en medio de tanta adversidad y dolor. Con la salud frágil de Rosa Elena y Pedrito, aún sensible a los cambios, doña Mercedes emergió como un pilar de apoyo y un refugio seguro. Su hogar se convirtió en el epicentro de una nueva esperanza. Allí corría Pedrito siempre que necesitaba consuelo, y Rosa Elena encontró en doña Mercedes no solo una amiga, sino una figura materna, alguien que la comprendía y la apoyaba en los momentos más difíciles. Poco a poco, de forma natural y espontánea, se fue formando una familia improvisada pero increíblemente fuerte. No existían lazos de sangre directos entre ellos, sino lazos de amor, compasión y un propósito común: cuidar de Pedrito y apoyar a Rosa Elena en su recuperación. Fue una unión que desafió las convenciones, prueba de que la familia no se limitaba a los lazos genéticos, sino a los que se forjan en el corazón, en la adversidad y en la capacidad de amar incondicionalmente. La decisión de doña Mercedes, Rosa Elena y Pedrito de mudarse juntos a la antigua casa de la familia Mejía, una histórica mansión del pueblo que estaba en ruinas, pero cuyos muros albergaban el recuerdo de generaciones, fue un hito. La comunidad, al ver la unidad y la necesidad de un espacio más amplio y adecuado para la nueva familia, se movilizó para ayudar. Hombres y mujeres del pueblo, con sus propias herramientas y conocimientos, trabajaron incansablemente para restaurar la casa. El sonido de martillos y sierras, antes ausente, llenaba el aire, y las risas de los niños que observaban el trabajo se mezclaban con el olor a madera nueva y cal. Las paredes adquirieron nuevos colores, el techo fue reparado y el jardín, antes invadido por la maleza, volvió a florecer. Fue un proyecto de amor y solidaridad, un símbolo de la capacidad de Suchitoto para resurgir, para transformar el dolor en esperanza, para construir un nuevo hogar para quienes tanto habían sufrido y para demostrar que juntos podían superar cualquier desafío. A medida que se restauraba la casa de la familia Mejía y la nueva vida de doña Mercedes, Rosa Elena y Pedrito comenzaba a tomar forma, surgió una nueva figura en la historia: José Carlos, un exfiscal que había desempeñado un papel crucial en la investigación del caso de corrupción. Hombre íntegro y dedicado a la justicia, fue uno de los primeros en creer la acusación de Rosa Elena y en luchar incansablemente para desenmascarar a don Anselmo Velázquez. Su cercanía con la familia comenzó profesionalmente, pero pronto se convirtió en una amistad sincera, un vínculo de respeto y admiración. José Carlos, hombre de pocas palabras pero de gran corazón, comenzó a visitar la casa, a hablar con Rosa Elena, a interactuar con Pedrito como pocos podían. Su presencia le brindó seguridad, estabilidad y poco a poco se convirtió en una figura paterna para Pedrito, llenando un vacío que el niño había sentido durante tanto tiempo. Era una señal de que la vida, incluso después de las mayores adversidades, aún podía sorprender con nuevos afectos y nuevas esperanzas. La presencia de José Carlos en la vida de Pedrito, así como en la de Rosa Elena y doña Mercedes, inyectó una nueva dinámica a esta singular familia. No impuso su presencia, sino que la ofreció con una amabilidad casi palpable. Observaba a Pedrito con cariño y paciencia, aprendiendo a lidiar con sus peculiaridades, sus silencios y sus singulares maneras de expresar afecto.
empezó a llevarlo a pasear por el campo, a enseñarle sobre la naturaleza, a mostrarle el mundo desde una perspectiva diferente. Con Rosa Elena compartió no solo el dolor del pasado, sino también sus sueños de futuro. Su presencia era un recordatorio constante de que la justicia, aunque tardía, había prevalecido y que la vida, incluso después de la oscuridad, podía volver a florecer. Poco a poco, sin prisas, la esperanza de vida y amor para todos comenzó a fortalecerse. Un vínculo invisible que unía a aquellas almas que, de maneras tan diferentes, habían sido marcadas por la misma historia y que ahora encontraban en la unidad la fuerza para seguir adelante. A medida que la familia se asentaba y la vida encontraba un nuevo ritmo, Toby, el perro callejero que había iniciado toda la conmoción, observaba todo con su silenciosa sabiduría. Se había convertido en el centro de atención del pueblo, un verdadero héroe de 4 patas. Su fama trascendió las fronteras de Suchitoto, llegando a otras ciudades e incluso a todo el país. Su valentía y sensibilidad al percibir el sufrimiento de Pedrito, un niño que, debido a su autismo, a menudo era incomprendido, lo convirtieron en un símbolo. Periodistas de periódicos y emisoras de radio e incluso equipos de televisión salvadoreños acudieron al pueblo para contar su historia, la de un perro que había salvado una vida y desenmascarado una red de corrupción. Las noticias sobre Toby se extendieron como una ola de calor, conmoviendo a todos e inspirando una profunda reflexión sobre la capacidad de los animales para amar y transformar vidas humanas, a menudo de maneras que los humanos mismos no podrían. La presencia de Toby era prueba viviente de que la bondad y la lealtad podían surgir de las fuentes más inesperadas, y que incluso un perro mestizo podía convertirse en un faro de esperanza para toda una nación. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. La historia de Toby, el perro callejero que resolvió un secuestro y expuso una trama de corrupción, se convirtió en un fenómeno. El nombre Suchitoto, antes asociado únicamente con su belleza colonial y artesanía local, era ahora sinónimo de valentía y lealtad animal. La prensa de El Salvador, e incluso de países vecinos, envió reporteros y fotógrafos al pequeño pueblo, todos deseosos de vislumbrar al héroe de 4 patas. Las cámaras de televisión registraron sus movimientos. Los micrófonos captaron los testimonios de Doña Mercedes, Rosa Elena e incluso Marta, quienes, al regresar, encontraron en la historia de Toby una forma de reconectar y perdonar. La imagen de Toby, con su mirada expresiva y su postura serena, llenó las portadas de periódicos y pantallas de televisión, generando una ola de emoción y admiración en todo el país. La gente veía a Toby no solo como un animal, sino como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en las situaciones más oscuras, la bondad y la intuición podían desvelar grandes verdades y sacar a la luz lo oculto. El impacto de la historia de Toby trascendió las noticias y los titulares. Se convirtió en un verdadero embajador de los derechos de los animales en El Salvador. Su fama impulsó una ola sin precedentes de adopciones de animales callejeros en refugios de todo el país. La gente, inspirada por la lealtad y la empatía de Toby, comenzó a ver a los perros callejeros con nuevos ojos, viéndolos no solo como criaturas abandonadas, sino como seres capaces de gran afecto, inteligencia y compañía. Los refugios de animales, que anteriormente estaban saturados, comenzaron a recibir más visitantes y donaciones. Las campañas de concientización sobre la importancia de la adopción y la protección animal cobraron impulso, y Toby, sin saberlo, lideró una revolución silenciosa, transformando la forma en que la sociedad salvadoreña veía a sus amigos de 4 patas.
La historia de su rescate se convirtió en el catalizador de un movimiento que buscaba dar voz y dignidad a todos los animales que, como él, alguna vez vagaron por las calles sin hogar. La sensibilidad de Toby ante el sufrimiento de Pedrito, un niño autista que se comunicaba de forma no verbal, fue lo que más conmovió a la gente. La capacidad de un animal para discernir el dolor y la necesidad de un niño y actuar con tanta decisión desafió las ideas preconcebidas sobre la inteligencia animal. La historia de Toby fue un poderoso recordatorio de la conexión innata entre los humanos y los animales, un puente que a menudo se pasa por alto. La gente comenzó a pensar en la empatía, la intuición y las formas de comunicación más allá de las palabras. Para los padres de niños autistas, la historia de Toby se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de cómo la presencia de una mascota podía brindar consuelo, seguridad y una forma única de conexión con sus hijos. El rescate de Pedrito no fue solo un acto de heroísmo, fue una lección sobre la capacidad de amar y comprender que reside en todas las criaturas, independientemente de su especie. La historia de Toby fue tan cautivadora que no tardó mucho en surgir la idea de un libro infantil. Una joven escritora salvadoreña, conmovida por la saga del perro y el niño, se dedicó a transformar la narrativa en una obra accesible para los niños. El libro, ilustrado con vibrantes dibujos que representan el pueblo de Suchitoto, Toby, Pedrito y Doña Mercedes, contó la historia del rescate de una manera delicada e inspiradora. El objetivo no era solo entretener, sino también educar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y el amor por los animales. El lanzamiento del libro fue un éxito rotundo. Las escuelas de todo el país comenzaron a adoptarlo como material de lectura, y la historia de Toby se convirtió en un cuento de hadas de la vida real, enseñando a las nuevas generaciones sobre el coraje y la compasión. Las ventas del libro no solo recaudaron fondos para la familia, sino también para refugios de animales, continuando el ciclo de bondad que Toby había iniciado. La fama de Toby, aunque inesperada, no alteró su esencia. Siguió siendo el mismo Chucho leal y discreto, con un cariño especial por Doña Mercedes y Pedrito. Su rutina era la misma: paseos matutinos por el pueblo, siestas a la sombra del mango y vigilancia constante de la casa y sus habitantes. La presencia de periodistas y curiosos no lo intimidaba. Los observaba con ojos sabios, como si conociera el papel que desempeñaba, pero sin vanidad. Su mayor alegría era estar cerca de Pedrito, acompañándolo en sus pequeños descubrimientos, en sus momentos de tranquilidad. La conexión entre ambos era un espectáculo silencioso, una danza de cariño y comprensión que prescindía de las palabras. Toby era la prueba viviente de que la verdadera grandeza reside en la sencillez, la lealtad inquebrantable y la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Cualidades que lo transformaron en un héroe por derecho propio, sin buscar reconocimiento. A medida que la historia de Toby se difundía por todo el mundo, la vida de la familia improvisada continuaba, con un nuevo propósito y esperanza. La casa de la familia Mejía, restaurada con cariño por la comunidad, se convirtió en un verdadero hogar, lleno de la risa de Pedrito, el aroma de las comidas caseras de Doña Mercedes y la reconfortante tranquilidad de las conversaciones de Rosa Elena y José Carlos. Pedrito se recuperó lentamente de su trauma. Su mente, antes envuelta en miedo y silencio, comenzó a abrirse a las nuevas experiencias que la vida le ofrecía. El cariño de Doña Mercedes, la presencia tranquilizadora de Toby y la paciencia y comprensión de José Carlos lo ayudaron a navegar las complejidades de su condición autista, permitiéndole florecer en un entorno amoroso y seguro. El jardín, antes descuidado, era ahora su refugio,
un lugar donde podía observar las mariposas, sentir la tierra bajo sus pies y reconectar con el mundo de una manera más suave y acogedora. La recuperación de Rosa Elena, aunque lenta, era visible. El cáncer, que antes parecía una sentencia, ahora afrontaba con renovadas fuerzas, impulsada por su amor por Pedrito y la esperanza de un futuro más justo. Las sesiones de quimioterapia continuaron, pero ahora contaba con el apoyo incondicional de doña Mercedes y la firme presencia de José Carlos. La batalla contra la enfermedad fue dura, pero Rosa Elena ya no estaba sola. Sus conversaciones con José Carlos, quien compartía su pasión por la justicia y su deseo de acabar con la impunidad, la fortalecieron. Pasaron horas discutiendo el caso, los próximos pasos de la investigación y los retos que aún quedaban por delante. La lucha de Rosa Elena no era solo por su salud, también era por la justicia, por la verdad y por la certeza de que el sufrimiento de su hijo no sería en vano. Ella misma se convirtió en un símbolo de resiliencia y valentía. El papel de José Carlos en la vida familiar se volvió cada vez más importante. No solo era un amigo, sino un refugio para Rosa Elena y una figura paterna para Pedrito. Su presencia aportaba la calma y la estructura que la familia necesitaba. Le enseñó a Pedrito a montar en bicicleta, a jugar a la pelota y a interactuar con el mundo de forma más activa y segura. Con Rosa Elena, su conexión se profundizó. Compartieron sueños y miedos, risas y silencio. Poco a poco, sin prisas, un amor sutil y genuino comenzó a florecer entre ellos, un amor cimentado sobre la adversidad y la admiración mutua. Era un amor que no buscaba el drama ni la perfección, sino la sencillez de una verdadera conexión, la fuerza del apoyo mutuo que se manifestaba en los pequeños gestos cotidianos, en las miradas comprensivas, en las manos extendidas en los momentos difíciles. La esperanza de una nueva vida, llena de amor y compañía, comenzó a materializarse. El desenlace del caso de corrupción, impulsado por la denuncia de Rosa Elena y el rescate de Pedrito, marcó un hito en El Salvador. La presión de los medios de comunicación y la sociedad, con la historia de Toby como telón de fondo, obligó a las autoridades a actuar con mayor rigor. Don Anselmo Velázquez, anteriormente intocable, fue investigado y con pruebas irrefutables reunidas, procesado y arrestado. La noticia de su arresto generó un gran alivio en el pueblo y en todo el país. Fue una prueba de que la justicia, por lenta que fuera, podía prevalecer, y de que la impunidad, por arraigada que estuviera, podía romperse. El caso se convirtió en un precedente, un recordatorio de que el poder del pueblo, unido y movilizado, era capaz de derrocar incluso a los más poderosos. Suchitoto, antaño un pueblo tranquilo, era ahora un símbolo de la lucha contra la corrupción, un faro de esperanza en un país que anhelaba mayor transparencia y justicia. El arresto de don Anselmo Velázquez no significó el fin de los desafíos, pero sí trajo una sensación de liberación a Rosa Elena y su familia. La amenaza constante había desaparecido y finalmente pudieron respirar aliviados. La vida, que antes había sido una serie de obstáculos y miedos, ahora se abría a nuevas posibilidades. Pedrito continuó su camino hacia la recuperación, fortaleciéndose y con más confianza cada día, siempre con Toby a su lado. Rosa Elena, aunque todavía en tratamiento, sintió una esperanza renovada, y la presencia de José Carlos en su vida trajo la promesa de un futuro más sereno. La familia construida en medio de la adversidad fue prueba viviente de que el amor y la resiliencia podían transformar el dolor en fortaleza y que incluso después de la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza podía volver a brillar, más brillante que nunca. El pueblo de Suchitoto, por su parte, celebró la victoria de la justicia, una victoria que había comenzado un perro callejero con un gran corazón. El ambiente en Suchitoto,
Tras el arresto de don Anselmo y la creciente fama de Toby, cambió drásticamente. La tensión que antes pesaba sobre el pueblo dio paso a una sensación de alivio y un renovado sentido de comunidad. La gente, que antes tenía miedo, ahora hablaba abiertamente de corrupción y mala conducta, como si el desenmascaramiento de don Anselmo hubiera roto el hechizo de silencio que los había atado. Los niños de la escuela, inspirados por la historia de Toby y Pedrito, organizaron obras de teatro sobre el rescate, utilizando títeres y dibujos para recrear los hechos. Las familias se reunieron en las plazas para compartir historias de superación de obstáculos, y la bondad de doña Mercedes se celebraba en cada esquina. El pueblo, que había sido escenario de un crimen atroz, se convirtió ahora en un ejemplo de resiliencia y de cómo la unidad de una comunidad podía generar justicia y bien. El aire parecía más ligero y el sol que brillaba sobre las casas de adobe parecía brillar con una intensidad diferente, cargado de nueva esperanza. El amor y la paciencia de doña Mercedes, la presencia constante y cariñosa de Toby y la atención dedicada de José Carlos fueron la tierra fértil donde finalmente pudo florecer. Sus rasgos autistas, que antes parecían barreras, ahora eran comprendidos y respetados por su familia y una gran parte de la comunidad. Empezó a expresarse de nuevas maneras. Dibujaba compulsivamente, llenando cuadernos con colores vibrantes y formas abstractas que, para sus cuidadores, contaban historias indescriptibles. La música, antes un sonido lejano y a veces perturbador, se convirtió en su pasión. Pasaba horas escuchando canciones y tarareaba melodías con una pureza que encantaba a todos. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con genuina curiosidad, y sus pequeñas sonrisas, antes escasas, se hicieron más frecuentes, iluminando la casa y los corazones de todos los que lo amaban. La transformación de Pedrito fue un milagro silencioso, prueba viviente del poder del amor incondicional. Rosa Elena, aunque aún estaba en tratamiento contra el cáncer, se sentía más fuerte cada día. El arresto de don Anselmo le había quitado un gran peso de encima y ahora podía centrarse en su recuperación y en construir un futuro para ella y Pedrito. Dedicaba las mañanas al cuidado de su hijo, a las citas médicas y a las terapias. Las tardes solían estar llenas de conversaciones con José Carlos, quien se convirtió no solo en su compañero, sino en su cómplice en su camino de superación. Planeaban el futuro, discutían maneras de continuar la lucha por una educación pública de calidad y compartían los pequeños momentos de alegría que la vida les ofrecía. El dolor del pasado seguía presente, pero la esperanza en el futuro era más fuerte. Rosa Elena, con su inquebrantable resiliencia, se convirtió en un símbolo para muchas mujeres del pueblo, una inspiración para nunca rendirse y luchar por sus derechos y por un mundo más justo para sus hijos. La unión entre Rosa Elena y José Carlos, que comenzó de forma tan inesperada, floreció en un amor profundo y genuino. Él se convirtió en la base que ella necesitaba para recuperarse, y ella en la luz que iluminó su vida, antes tan centrada en el trabajo y la justicia. No hubo grandes declaraciones ni grandes gestos, sino un amor cimentado en la sencillez de lo cotidiano, en el apoyo mutuo y en la comprensión silenciosa. José Carlos, hombre reservado por naturaleza, encontró en Rosa Elena la compañía que le llenaba el alma, y en Pedrito, el hijo que nunca supo que quería. Pasaban las noches leyéndole a Pedrito, preparando la cena juntos y compartiendo sus retos y pequeñas victorias. Era un amor que se nutría de la superación, de la certeza de que juntos podían afrontar cualquier cosa. La vida, que tantas pruebas les había impuesto, ahora les ofrecía la oportunidad de construir una familia, un hogar y un futuro lleno de cariño y complicidad. La casa de la familia Mejía, ahora revitalizada y llena de vida, se convirtió en un refugio para todos.
El jardín, antes un montón de maleza, se transformó en un oasis de coloridas flores y árboles frutales, un proyecto de doña Mercedes y Pedrito, quienes encontraron en las plantas una forma de conectar con el mundo. Las habitaciones, antes vacías y polvorientas, ahora estaban llenas de los juguetes de Pedrito, los libros de doña Mercedes y las pertenencias personales de Rosa Elena y José Carlos. Las comidas eran siempre un momento de convivencia, con risas y conversaciones que resonaban en las paredes. La comunidad que se había unido para restaurar la casa la visitaba con frecuencia, trayendo regalos, compartiendo historias y celebrando la nueva vida de la familia. Era un espacio acogedor y tranquilo, donde cada rincón contaba una historia de superación y amor, un testimonio de la capacidad humana para reconstruir y encontrar la belleza incluso después de la devastación. Toby, el perro héroe, seguía siendo el guardián silencioso de la familia. Era la sombra de Pedrito, siguiéndolo por la casa y el jardín, y se echaba a sus pies cuando el niño dibujaba o escuchaba música. Su conexión era inquebrantable, un lenguaje de miradas y gestos que solo ellos entendían. Toby también era el fiel compañero de doña Mercedes, acompañándola en sus paseos matutinos por el pueblo y sentándose a sus pies mientras ella cosía en el porche. Para Rosa Elena y José Carlos, Toby era más que una mascota. Era un miembro de la familia, el vínculo que había unido sus vidas de una manera tan extraordinaria. Su presencia traía una sensación de paz y seguridad, un recordatorio constante de que la bondad y la lealtad podían surgir de las fuentes más inesperadas. Todo el pueblo lo veneraba, pero para la familia era simplemente Toby, el perro que había traído luz a sus vidas. La historia de Toby no se limitó a El Salvador. Con la publicación del libro infantil, traducido a varios idiomas, su fama se extendió por todo el mundo. Recibió numerosas invitaciones para entrevistas y eventos benéficos de muchos países, convirtiendo a Toby en un símbolo internacional de resiliencia y la importancia de los animales. Doña Mercedes, Rosa Elena y José Carlos, con la ayuda de un pequeño equipo, gestionaron la agenda de Toby, seleccionando oportunidades que pudieran ayudar a crear conciencia sobre la causa animal y la importancia de cuidar a los niños con autismo. La vida de la familia cambió drásticamente, pero se mantuvieron firmes, sabiendo que la verdadera riqueza no residía en la fama, sino en el amor y la unidad que habían forjado, y en la oportunidad de usar su historia para marcar la diferencia en la vida de otras personas y animales. La visibilidad de Toby generó importantes debates sobre los derechos de los animales y la necesidad de políticas públicas más efectivas para el control de la natalidad y la adopción de perros y gatos. Organizaciones no gubernamentales de protección animal en El Salvador y en el extranjero se unieron a la causa, utilizando la historia de Toby como catalizador para recaudar fondos y generar conciencia. La ola de adopciones que inspiró continuó, y los refugios de animales de todo el país reportaron un aumento significativo en el número de animales rescatados que encontraron hogar. Toby había pasado de ser un simple animal callejero a un agente de cambio, demostrando que la valentía y la empatía trascienden las fronteras de las especies, y que incluso el más pequeño acto de bondad podía desencadenar una cascada de transformaciones positivas que beneficiaban innumerables vidas. El perdón de Marta por parte de la comunidad fue un proceso gradual pero genuino. A su regreso al pueblo, enfrentó juicios iniciales, miradas sospechosas y susurros. Pero la verdad sobre su coerción y cómo había sido víctima de la conspiración de don Anselmo comenzó a ablandar los corazones. Doña Mercedes y Rosa Elena, conscientes de su sufrimiento, fueron las primeras en acercarse, ofreciéndole apoyo y comprensión.
Marta, por su parte, se dedicó a reconstruir su vida y a demostrar que incluso quienes cometen errores bajo coerción pueden encontrar el camino a la redención. Se convirtió en una voluntaria activa en la comunidad, ayudando en la escuela, apoyando a familias necesitadas y, sobre todo, dedicando tiempo a Pedrito, reafirmando su amor y compromiso con él. Su camino de redención fue un recordatorio de que la compasión y el perdón eran tan importantes como la justicia y que la capacidad de comenzar de nuevo estaba al alcance de todos. La historia de Toby, Pedrito, Doña Mercedes, Rosa Elena, José Carlos y Marta se convirtió en un legado en Suchitoto. Era un cuento que se transmitiría de generación en generación, un testimonio de la capacidad humana de superar la adversidad, encontrar el amor en medio del caos y luchar por la justicia. El pueblo, una vez un lugar pacífico, se había convertido en un símbolo de esperanza, unidad y resiliencia. Las cicatrices del pasado todavía estaban allí, pero ahora se veían como marcas de una batalla ganada, recordatorios de que la vida, sin importar cuán difícil fuera, siempre ofrecía la oportunidad de un nuevo comienzo. Con cada amanecer en Suchitoto, el zumbido de los insectos, el olor a mango y la suave corteza de Toby se mezclaban en una sinfonía de paz y gratitud, un eco de la historia que había transformado vidas y demostrado que la bondad, sin importar cuán sutil fuera, era la fuerza más poderosa del universo. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y, sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. La historia de Toby se convirtió no solo en una historia para Suchitoto, sino en un catalizador para un cambio social más amplio en El Salvador. La atención que el caso Pedrito trajo a la corrupción en la educación básica movilizó a activistas y ciudadanos comunes, quienes comenzaron a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas de las agencias gubernamentales. Se formaron comités de base para monitorear el uso de los fondos públicos, y la voz del pueblo, una vez silenciada por el miedo, ahora resonó con fuerza en los pasillos del poder. Lo que comenzó como el rescate de un niño se convirtió en un movimiento por una nación más justa, donde los recursos destinados al futuro de los niños ya no se desviarían a los bolsillos de unos pocos. Las lecciones aprendidas del coraje de Rosa Elena y la determinación de la comunidad se solidificaron en acciones concretas, demostrando que el verdadero cambio proviene de la indignación individual y el compromiso con el bien común. Pedrito, el niño autista que tanto había sufrido sin quererlo, se convirtió en el símbolo de una nueva era para la educación en su pueblo. Con el esquema de corrupción expuesto, se liberaron nuevos fondos para las escuelas de Suchitoto, lo que permitió la construcción de aulas mejor equipadas y la contratación de maestros más calificados. La escuela a la que eventualmente asistiría prometía ser un lugar de cuidado y aprendizaje, un marcado contraste con la precaria realidad contra la que Rosa Elena había luchado tanto. La presencia de José Carlos, con su experiencia legal, ayudó a asegurar que los recursos se gastaran bien y el pueblo vio florecer sus proyectos educativos. Pedrito, en su inocencia y singularidad, inspiró a la comunidad a construir un futuro mejor para todos los niños, un futuro donde la educación fuera una prioridad y no un blanco para la avaricia, asegurando que el sufrimiento del pasado nunca se repitiera para otros. La figura de Doña Mercedes, la maestra jubilada que abrió su corazón y su hogar, fue venerada como matriarca de Suchitoto. Su bondad y sabiduría se convirtieron en un faro para la comunidad, y su hogar en un lugar de encuentro donde se buscaba consejo y se compartían historias. Continuó enseñando ya no en un aula formal, sino en la vida, inculcando valores de compasión,
resiliencia y fe en la humanidad. Su jardín, un lugar de paz y contemplación, era frecuentado por niños que venían a escuchar sus historias y aprender sobre las plantas. Doña Mercedes, en su sencillez y grandeza, encarnaba la esencia de Suchitoto, un pueblo que había enfrentado la oscuridad y emergió más fuerte, guiado por la luz de su propia bondad y el coraje de una mujer que no dudó en hacer lo correcto, incluso frente a lo desconocido. La vida de Rosa Elena, tras su recuperación y su nueva vida con José Carlos, floreció de maneras que jamás imaginó. Su amor y su relación con José Carlos le brindaron la estabilidad y la felicidad que la vida le había negado durante tanto tiempo. Se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia del pueblo, rodeados por la comunidad que los había apoyado. La ceremonia fue un testimonio de la capacidad de superación, la fuerza del amor y la redención. Rosa Elena, ahora con la salud restaurada y un renovado propósito, se dedicó a defender la educación pública, usando su voz y su historia para inspirar a otros a luchar por un país más justo. Se convirtió en una líder respetada, una voz activa en la defensa de los derechos de la infancia y la lucha contra la corrupción, transformando su dolor personal en una causa mayor que resonó en todo el país. José Carlos, el fiscal que luchó incansablemente por la justicia, encontró en Rosa Elena y Pedrito no solo una familia, sino la plenitud de su vida. Dejó atrás la rigidez del trabajo y se permitió sentir el amor y la alegría de la vida familiar. Su presencia en casa trajo consigo una energía serena, una seguridad que fue un pilar para todos. Se convirtió en un padre para Pedrito con paciencia y cariño, y en un compañero para Rosa Elena, en sus sueños y en sus luchas. Juntos formaron un equipo, un dúo que, además del amor, compartía ideales y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. La vida de José Carlos, que antes parecía destinada a la soledad y al trabajo incesante, ahora estaba llena de cariño, risas infantiles y la certeza de haber encontrado su verdadero propósito junto a sus seres queridos. La historia de Marta, quien había sido juzgada tan injustamente, culminó en su redención completa. Se dedicó a demostrar su inocencia y a recuperar la confianza de la comunidad. Su trabajo voluntario en la escuela y en las asociaciones del pueblo, su presencia constante al lado de Pedrito y Rosa Elena, y su honestidad al compartir el dolor de su coerción, disiparon gradualmente las sombras de la desconfianza. La gente de Suchitoto, conociendo la verdad, les tendió la mano, ofreciéndoles perdón y aceptación. Marta encontró paz en su pueblo natal, un lugar que por un tiempo se había convertido en su infierno personal. Se convirtió en un ejemplo de que el perdón, tanto de ella misma como de la comunidad, era un camino posible y que incluso quienes tropiezan pueden levantarse, guiados por la honestidad y el deseo de un nuevo comienzo, demostrando que la compasión puede sanar las heridas más profundas. Toby, el perro callejero que lo inició todo, vivía sus días como un rey en Suchitoto. Su presencia era una fuente constante de alegría y gratitud para su familia y todo el pueblo. Era el vínculo silencioso que unía a todos, el recordatorio viviente de que la bondad y la intuición animal podían desencadenar los mayores milagros. El hogar familiar, con sus puertas siempre abiertas, era el escenario de su felicidad. Toby correteaba por el jardín con Pedrito. Recibía el cariño de doña Mercedes y observaba con sus ojos sabios las interacciones entre Rosa Elena y José Carlos. Era más que una mascota. Era un miembro esencial de la familia, un guardián, un amigo y, sobre todo, el héroe improbable que había cambiado el destino de tantas vidas, demostrando que la lealtad y la empatía no conocen barreras de especie y que el amor más puro reside en quienes aman sin esperar nada a cambio.
El exitoso libro infantil de Toby generó ingresos que permitieron a la familia de Pedrito vivir con mayor comodidad, además de financiar numerosos proyectos de bienestar animal en El Salvador. Parte de las ganancias se destinó a la creación de un centro de rescate y rehabilitación para perros y gatos callejeros, llamado El Refugio de Toby, un lugar donde los animales abandonados encontraron refugio, cuidado y la oportunidad de comenzar una nueva vida. El impacto del libro fue más allá de lo económico. Inspiró a una generación de niños a amar y respetar a los animales, a comprender la importancia de la adopción y a reconocer la capacidad de afecto que reside en cada criatura. La historia de Toby se convirtió en parte del currículo escolar, un relato moderno de heroísmo y compasión que resonó en todas las aulas, enseñando valores que trascendían la lectura y la escritura. La vida en Suchitoto, aunque nunca volvió a ser la misma que antes del secuestro de Pedrito, encontró una nueva normalidad, más resiliente, más unida y más consciente. El pueblo, que había enfrentado la oscuridad y la injusticia, resurgió con renovada fuerza y un sentido de propósito colectivo. Las heridas del pasado, aunque no olvidadas, se transformaron en cicatrices de victoria, recordatorios de que la capacidad humana de superación es infinita. Las mañanas se llenaban del canto de los pájaros, el aroma del café y el sonido de los niños jugando en la calle, una sinfonía de vida que celebraba la paz alcanzada. La comunidad, ahora más unida que nunca, organizó festivales y eventos para celebrar su historia y mantener vivo el recuerdo de cómo un perro callejero había sido el catalizador de una transformación tan profunda, un faro de esperanza en medio de la adversidad. Y así transcurrieron los días en Suchitoto. Pedrito creció, amó y comprendió, descubriendo el mundo a su tiempo y a su manera. Rosa Elena y José Carlos construyeron un futuro de amor y lucha por la justicia, inspirando a todos con su resiliencia. Doña Mercedes siguió siendo el corazón del pueblo, la guardiana de la memoria y la bondad. Marta encontró su lugar, redimida y acogida. Y Toby, el perro callejero que lo había cambiado todo, vivió sus días como un héroe, rodeado de amor y gratitud, un símbolo eterno de lealtad, empatía y el poder inquebrantable que tienen los animales para transformar vidas humanas. La historia de Suchitoto y sus habitantes se convirtió en un himno a la esperanza, un recordatorio de que incluso en las tramas más oscuras, la luz de la bondad y el coraje puede brillar, revelando que la verdadera superación no radica en borrar el pasado, sino en transformarlo en los cimientos de un futuro más justo, más amoroso y compasivo. No buscaba fama ni recompensa. Doña Mercedes simplemente siguió su corazón y terminó salvando 3 vidas. Devolvió la esperanza a un niño que vivía en silencio, la dignidad a una madre herida por la injusticia y la humanidad a un pueblo que casi había olvidado lo que es la compasión. La vida no siempre grita, a veces susurra, a través de un ladrido, un simple gesto, una mirada que ve más allá. Y es en este silencio donde nacen los nuevos comienzos más profundos. Si esta historia te conmovió, como a Mercedes, Pedrito y Toby, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que los verdaderos milagros viven donde hay amor, valentía y un corazón dispuesto a escuchar.